entorno desde el que estamos trabajando es tres contextos. Uno es el contexto religioso, que vimos la clase pasada, que es el judaísmo. Jesús, decíamos, nació judío, vivió judío y murió también como un judío. Y el cristianismo fue en un primer momento un movimiento de renovación dentro del judaísmo, que después llegaría a los gentiles y pues hasta aquí, hasta este momento. Y luego un contexto histórico que será el contexto de la historia de Roma, de la política romana. Hoy vamos a ver en la segunda parte ese contexto helenista, el contexto cultural, del pensamiento. Y esto es importantísimo, tiene una trascendencia tremenda. Pensad que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Por tanto, el judaísmo es importantísimo, porque nos da el marco de referencia religioso. Pero por otro lado, el helenismo es muy importante porque este helenismo también impregnó la cultura judía, como vamos a ver. Y veíamos en la clase anterior un resumen de los distintos periodos que atraviesa la historia del judaísmo, muy resumidos, pero haciendo énfasis en lo que nos interesaba a nosotros. Entonces vimos un judaísmo antiguo, el judaísmo del primer templo, el templo de Salomón, que va a tener muchísima importancia y trascendencia. Luego vimos también, después de la destrucción del reino del norte y del reino del sur, el exilio de Babilonia. Y en el exilio de Babilonia enfatizamos que se va a producir una cosa importante. Tienen que repensar los judíos su propia religión y va a surgir una institución importantísima, de una gran trascendencia, que es la sinagoga. ¿Por qué la sinagoga es tan importante? Pues porque las sinagogas las vamos a encontrar desde Babilonia, iba a decir en el Mediterráneo, pero no solo en el Mediterráneo, desde Babilonia hasta la Hispania romana. Ahí hay sinagogas. Y cuando Pablo iba predicando el mensaje del Evangelio, Pablo y los primeros cristianos, donde primero iban, ¿dónde era? Pues a la sinagoga. Y de ahí después pasaban a los gentiles. Entonces esto es interesante y también de una gran importancia, la sinagoga. Después del exilio retornan a Tierra Santa y van a poder construir el segundo templo. Este templo es el templo que va a estar edificado en tiempos de Jesús. Va a estar hermoseado, hecho muy bonito por unas reformas que hace Herodes el Grande, pero es el segundo templo. Y cuando termina el dominio persa, digamos, en el mundo, como gran imperio, va a aparecer los helenistas, los griegos, que es lo que vamos a ver ahora. Y después, pues, la dominación romana. Bueno, pues, ¿qué fue esto de la cultura griega? ¿Qué fue el helenismo? Pues el helenismo es la obra de un gran personaje que fue Alejandro Magno. Y lo que hizo Alejandro Magno fue fundir la cultura griega con el saber oriental. Este es fundamentalmente el regalo de Alejandro Magno. Hijo de dos personajes, de dos personalidades tremendas. Por un lado, Filipo de Macedonia, que le veis ahí tuerto porque miró por la cerradura cuando la madre de Alejandro, Olimpia, estaba teniendo relaciones sexuales con una serpiente. Y de ahí nació, según Olimpia, Alejandro Magno, que era por tanto hijo de un dios, una cosa tremenda. Bueno, Filipo es un conquistador, de esto hablamos también en la clase pasada, así que voy un poquito más rápido, además empezamos tarde y tengo que avanzar. Lo primero que hacen los macedonios es conquistar al resto de los griegos. Y la batalla de Queronea, donde todavía está Filipo al mando de las tropas macedonias, pero está Alejandro Magno acompañándole, conquistan toda Grecia. Porque los griegos, sabéis que la estructura política que tenían no era la nación. Grecia no existía como un país, mucho menos como un imperio. Lo que había era ciudades-estado, que se llamaban polis. Entonces estas polis, una era Atenas, Corinto, Esparta, y normalmente se peleaban entre sí. Y a los macedonios les consideraban como de segundo orden. Pero estos macedonios, después de las guerras que hay entre los propios griegos, van a decir, pues ahora os vais a enterar.
Y van a conquistar a estas otras ciudades griegas que eran tan importantes. Y vamos a ver el nacimiento de un imperio. Que eso va a ser el helenismo. Ahora ya no va a ser una ciudades-estado, tampoco una nación, va a ser todo un imperio. Inspirado por Filipo de Macedonia, pero continuado por su hijo Alejandro, que por cierto fue educado ni más ni menos que por Aristóteles. Como estos macedonios tenían fama de ser muy brutos, Filipo de Macedonia dijo, bueno, pues ahora voy a hacer que mi hijo sea educado por lo mejor de lo mejor, que era ni más ni menos que el filósofo, el pensador Aristóteles. Después de conquistar Persia, Alejandro cruza el río Gránico y va a entrar en territorio persia, de los persas. Se le abren las puertas de Asia Menor. Asia Menor es esta zona que estoy señalando en el mapa. Actualmente se llama Turquía. Las costas jónicas de Asia Menor pertenecían en ese momento, como veis, fijaos, el imperio persa, pertenecían al imperio persa que llegaba hasta la India prácticamente por la zona oriental, pero que también controlaba gran parte de Egipto, de lo que hoy es la nación de Egipto, estaba en poder de los persas. Como veis, un imperio tremendo. Y por supuesto, toda la zona de donde estaba Judea, Jerusalén, pues estaba ocupado por los persas. De ahí que algunos entendieran que Alejandro Magno iba a ser un libertador. Ahí vemos a Alejandro Magno entrando en la ciudad de Mileto, que es donde surgió la filosofía. Ahí me está saliendo una raya en la pantalla, no sé por qué será. Bueno, pues nos acompañará ahí una raya. Hoy los problemas técnicos pues salen por ahí de cualquier manera. Bueno, por algún trazo que he hecho por aquí. Bueno, van conquistando distintos lugares de Asia Menor y van a ir caminando hacia Fenicia. Conquistan todo excepto Tiro, que les costó muchísimo. Había una profecía que hablaba de la destrucción de Tiro y ahí es con Alejandro Magno cuando esa profecía se cumple. Tuvieron que abrir un camino entre la isla, Tiro era una isla, entre la isla y el continente, pues echando cascotes mientras estaban recibiendo flechas de los enemigos. Y en lugar de ir directamente a Persia, lo que hace Alejandro Magno es que se va a Egipto para cumplir esa especie de deseo de su madre, que es ser reconocido como un dios, y se hace coronar emperador en Memphis. Entonces ya es Alejandro Magno que va a ser el conquistador, pero va a tener el estatuto de Dios, o una especie de representante de Dios en la tierra. Ahí se funda la ciudad de Alejandría en el año 331. Esta ciudad va a ser importantísima para la historia de todo Occidente. Es una ciudad fundada por Alejandro, donde la mitad de los habitantes de la ciudad van a ser griegos y la otra mitad van a ser judíos. Lo que no hay son egipcios. Él va a conquistar la tierra de Egipto y lo va a hacer pues con sus gentes. Entonces la ciudad de Alejandría tiene una población judía, una población de Jerusalén muy importante. Seguramente un contingente de tropas judías fuesen también acompañando a Alejandro por lo menos hasta Egipto en sus conquistas. Dice así un historiador, dice, el trato dispensado a los judíos, Jerusalén señala, había abierto las puertas al conquistador, fue indudablemente mejor que el recibido por los samaritanos. Como los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, pues si alguien se aliaba con los judíos era enemigo de los samaritanos y viceversa. Entonces los samaritanos ofrecieron resistencia a Alejandro Magno, pero parece que los de Jerusalén no. ¿Por qué? Porque entendían que Alejandro iba a ser un libertador. Que la reacción de unos y otros no fuera idéntica se explica por la enemistad que tiempo atrás les enfrentaba, de lo que hablamos también en la clase anterior. Hubo judíos que sirvieron como mercenarios
a Alejandro, y otros se asentaron en la recién fundada ciudad de Alejandría, en el delta. Y esta colonia judía es de primera época. O sea, sabemos que los judíos estaban allí desde la fundación de Alejandría. Que no me da tiempo a hablar todo lo que me gustaría de esta ciudad, que es importantísima para la filosofía, pero también para la teología cristiana posterior. Bueno, pues estaba instalada en pleno núcleo antiguo, lo que hace verosímil que fuera incluso fundacional. Alejandro concedió plenitud de derechos a los judíos alejandrinos, la comunidad más privilegiada y pujante de cuantas existirían en la diáspora helenística y posteriormente en la romana. De ahí su importancia y su trascendencia en la historia de los orígenes del cristianismo, pero también en la teología de los primeros padres. Fue una de las grandes ciudades del mundo en ese momento. Entonces, después de bajar a Egipto, ser coronado emperador, fundar Alejandría, vuelve sobre sus pasos y ahora sí se va a dirigir directamente contra los persas. Ahí, antes de enfrentarse con las tropas del rey persa, deshace, esto cuenta la leyenda, el famoso nudo que estaba en la ciudad de Gordium, que había una leyenda que decía que aquel que consiguiese deshacer el nudo conquistaría Oriente. Y Alejandro Magno, en lugar de ponerse, iba a decir con la manicura, a ponerse manualmente a deshacer el nudo, sacó su espada y dijo, es lo mismo cortar que deshacer. Le pegó un tajo al nudo y lo deshizo. Y efectivamente continuó su avance derrotando a las tropas de los persas en distintas batallas. Ocupa Susa, Ecbatana, Persépolis, la capital de Persia, y finalmente los persas son derrotados por Alejandro Magno. Bueno, en su recorrido, como veis, hemos visto en la diapositiva anterior, las fronteras del imperio persa llegaban hasta la India. Él continúa avanzando, sus generales quieren volver, pero él quiere seguir y seguir conquistando y llega hasta la India, y ahí es donde, después de derrotar a los indios en la batalla de Aspes, poquito después va a fallecer. Parece que después de una tremenda borrachera, seguramente para festejar sus victorias. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que no ha vuelto a Grecia victorioso. El año 323 es cuando fallece, y sus generales se van a dividir, que tenían muchas ganas de volver, pero ya algunos se quedan en las partes conquistadas por Alejandro, se van a quedar dividiéndose el imperio. Lo que más nos interesa es Seleuco, que se queda con toda esta zona que veis de los medopersias, los medos y los persas, los tolemaicos, que se quedan en el sur, en Egipto, y luego pues la parte de la Grecia continental estaba Casandro, y la zona de Tracia, Lisímaco. Como veis, Casandro se queda con la parte de Macedonia, donde estaba la capital, que era Pella. Bueno, entonces lo que vamos a ver, ya hemos hecho la introducción, lo que vamos a ver es cómo en la historia de Israel hay dos periodos importantísimos de dominio griego, de dominio helenista. Uno es el gobierno de los greco-egipcios, es decir, de los tolemaicos, y una segunda etapa que es el gobierno de los greco-sirios, esto es, de los seleucidas. Y esto es clave, esto es muy importante, ¿perdón? Vale. Bueno, pues entramos en la Palestina tolemaica, primer periodo, de una trascendencia capital. Estos dos momentos son claves. Si os dais cuenta, los tolemaicos y los seleucidas tienen como frontera precisamente Israel, porque entre Egipto y Persia hay esa franja, ese camino costero, donde está Siria, Fenicia, y donde está después Israel y Jerusalén. Es lo que es. Entonces, esa es una tierra de conflicto. En un primer momento se han repartido los territorios y así están las cosas. Y como veis, ahí en el mapa se ve muy clarito, a Ptolomeo le corresponde la península del Sinaí y esta parte donde está Jerusalén.
¿Qué va a ser el Egipto tolemaico? Pues el Egipto tolemaico va a ser esa síntesis, esa simbiosis que os decía que hace el helenismo entre Oriente y Occidente. Y va a ser una mezcla entre Egipto y Grecia. Los desarrollos de esto son increíbles. Ahí vamos a tener, por ejemplo, algún matemático que hay por ahí escuchándonos, Euclides, el famoso matemático, pues va a estar en Alejandría. Y ahí tenéis a la que fue la última reina griega de Egipto, porque Egipto después pasó a poder de los romanos, que fue Cleopatra. Cleopatra no era egipcia, Cleopatra era de origen griego. Tenía costumbres griegas, pero claro, se tenía que vestir, tenía que tomar también las costumbres del pueblo donde iba a vivir. Y que fue también, como sabéis, amante de Julio César y amante de Marco Antonio, los amores de Marco Antonio y Cleopatra. Y Marco Antonio era un general de Julio César que compitió con Augusto, que nosotros le conocemos, con Octavio, le conocemos como Augusto, que fue el emperador que gobernaba Roma cuando Cristo vino al mundo. En ese momento, en Egipto, había una reina tolemaica, de ascendencia tolemaica. Y para que veáis esta idea del sincretismo, es una mezcla también el sincretismo típico del periodo helenista. Esto me gustaría poder tener una clase entera de filosofía para hablaros de esto. Una característica del helenismo es esa simbiosis no solamente entre distintas ideas de distintos pueblos, sino también una mezcla de lo filosófico y lo religioso. Si nos da tiempo, luego también en las preguntas podemos desarrollar algo acerca de esto. Y esto da origen a lo que se llama, pues eso, una ecumene, una visión de la casa, del mundo, una visión global de la realidad. Esto fue el helenismo, esta es la esencia del helenismo, una mixtura. ¿Qué va a pasar con los judíos? Y ya os lo planteo desde aquí. ¿Van a aceptar esto o lo van a rechazar? De la respuesta que demos a esto, podremos interpretar la historia de los orígenes del cristianismo enfatizando unas cosas u otras. Pero conocerlo nos va a ayudar a comprender mejor cómo era la realidad en el mundo cuando el cristianismo comenzó a desarrollarse, a extenderse y a conquistar los corazones y las mentes de las personas. Entonces ahí tenéis una imagen clarísima de lo que significa el sincretismo. ¿Qué tenemos ahí? Ayudarme en la sala. Los que estéis por Zoom, lo siento, también podéis poner... Claro, ¿quiénes adoraban a los animales? Tenían una... los egipcios. Entonces ahí tenéis a Anubis, el dios con cabeza de chacal. Pero, ¿os parece una representación egipcia? ¿Cómo está vestido? Como un griego, como un romano, con una túnica perfectamente, yo diría, occidental. Esto es lo que se está produciendo. Y vamos a ver, y la trascendencia, esto no puedo comentarlo ahora, pero irá apareciendo. Cómo esas ropajes greco-romanos después, esos ropajes que son en el fondo ropajes helenistas, van a cubrir y van a tapar la religión de Egipto. Pero pasará lo mismo también con la religión judía. He traído aquí una Biblia, y luego os hablo de ella, que está escrita en griego, un Antiguo Testamento que está escrito en griego. Bueno, ahí tenéis, por ejemplo, una de estas cosas que ocurrieron en ese momento. Parece la victoria con la cabeza. Sí, eso es, la victoria de Samotracia con la cabeza de Anubis. Bueno, los que estéis en Zoom, porfa, hacedme los comentarios al final, porque si no lo vamos parando y tenemos el tiempo muy justo. Ahí tenéis, por ejemplo, otro lugar donde se produce una mezcla, en la ciencia. Los griegos no hacían disecciones de cadáveres. Los griegos tenían toda la filosofía, que es el origen de la ciencia,
pero no tenían la práctica, por ejemplo, de diseccionar cadáveres. Sin embargo, ¿qué hacían los egipcios con los faraones? Les momificaban, entonces estudiaban la anatomía de una forma muy práctica. Pues ahí se produjo una síntesis de la medicina griega con la práctica médica de los egipcios. Pero ocurrirá también en la astronomía. Los griegos tenían la teoría, pero los egipcios tenían también observaciones muy precisas y hay pensadores interesantísimos pensadores muy interesantes, por ejemplo, Hiparco de Alejandría, que ya formuló pues, que era el Sol el que estaba en el centro del universo y la Tierra se movía alrededor. Hull dice, que es un historiador de la ciencia, dice: Alejandría ocupó el lugar de Atenas como centro del mundo científico. Fijaos, el culmen de la sabiduría era la ciudad de Atenas. Pero este centro, durante el periodo helenístico, se va a trasladar a Alejandría. Dice García Iglesias, en una obra que se llama El pueblo elegido, lo siguiente, hablando de la Palestina tolemaica. Dice: no corrieron mal las cosas para los judíos con el dominador que les cupo en suerte. O sea, con los tolemaicos, con Ptolomeo. Los ptolomeos respetaron intereses, derechos y privilegios, y en Israel hubo continuidad en los modos de vida y autonomía religiosa plena. Es la misma política que hemos visto que utilizó Alejandro Magno. Es la que van a utilizar los ptolomeos. Ya con los seleucidas entraremos en otras arenas más movedizas. Y ahí tenemos al primer faraón griego que se llamaba Ptolomeo I el Salvador. Ptolomeo I Sóter. Él construye en la ciudad de Alejandría algunas cosas muy trascendentes, ¿no? Una es el museo de Alejandría, que no era solamente un lugar donde se aglutinaban conocimientos y vestigios o información de otros lugares. Era una especie de, hoy diríamos que una especie de universidad o de escuela donde se estudiaba, donde se leía y se comentaban cosas. Y por supuesto, junto con el museo, la gran biblioteca de Alejandría. Esto hace que Alejandría fuera un lugar de saber importantísimo. Cuando un barco llegaba a la ciudad de Alejandría, lo registraban las aduanas. ¿En busca de qué? ¿En busca de drogas, de joyas, de dinero? No, en busca de libros que, como hemos visto en capítulos anteriores, que tenían forma de pergamino o de rollos, de papiro, porque era lo más valioso para este lugar. Era un periodo de riqueza, pero una riqueza, además de riqueza material, pecuniaria, de dinero, una riqueza sobre todo espiritual. Esto es Alejandría. Que no se os olvide, si seguimos viendo desarrollos posteriores al cristianismo, pues que en Alejandría hubiese una escuela importantísima de padres de la Iglesia, la escuela catequética de Alejandría, y pensadores como Orígenes y demás. Era un centro del saber. Después de Ptolomeo I, pues esto no es muy difícil, Ptolomeo II Filadelfo, que gobernó Egipto entre los años 285 y 246, siempre estamos hablando antes de Cristo. ¿Y qué había pasado con aquel contingente tan importante de hebreos que habían acompañado a Alejandro Magno, que habían fundado la ciudad, que vivían allí, que se habían establecido con sus vecinos o con vecinos griegos, pues que habían dejado de hablar hebreo? Que el hebreo no se conocía incluso para los propios hebreos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que pasaba en la Edad Media, al final de la Edad Media, con el latín, que si se hacía la misa en latín, el pobre público no entendía. Y aparece la figura del intérprete. El intérprete lo que hacía es que cuando el rabino leía las escrituras en hebreo, interpretaba, o lo que es lo mismo, traducía ese texto
al griego para que los hebreos, los judíos, pudieran entender lo que se estaba diciendo. Y claro, por un lado, por el gran amor que tenían los alejandrinos a los libros, que ya sabéis lo que buscaban, ¿no? Su mayor gusto. Yo igual, yo podría, me está mirando aquí mi mujer, yo podría ser a lo mejor alejandrino porque me gustan los libros. Y aquí tengo uno que es precisamente esta versión de la Septuaginta. Marcos, no sé si me estará viendo por ahí, si estará conectado, que me regaló mi hijo Marcos. Y esta es la Biblia que ya los judíos de Alejandría podían leer y entender. Pero claro, toda traducción tiene sus inconvenientes, porque vertir las cosas de una lengua a otra no se captan todos los matices. Y esto va a tener algunos inconvenientes. Pero esta versión de la Biblia, la versión de los 70, porque parece que fueron 70 los encargados de hacer la traducción y luego concordaba todo perfectamente, tuvo un grandísimo reconocimiento en el pueblo judío de la diáspora, porque en la diáspora, fundamentalmente en la dispersión, en las sinagogas que había fuera de Judea, se hablaba el griego. Y tuvo un gran reconocimiento. Hablando del prestigio que tenía la Septuaginta, Filón de Alejandría, que ya sabemos dónde vivía, nos dice lo siguiente: la más clara prueba de ello, de esta aceptación y de prestigio que tenía la Septuaginta, es que aquellos caldeos que han aprendido la lengua griega, o sea, los que conocían tanto el hebreo como el griego, y aquellos griegos que han estudiado la caldea, si tienen a mano ambas versiones, la caldea y la traducción griega, las miran con gran asombro y admiración, como si fuesen hermanas, o más aún, una sola e idéntica, tanto en el contenido como en las palabras. Y proclaman que, más que simples traductores, aquellos fueron intérpretes sagrados, intérpretes de sagrados misterios y profetas a los que la pureza de sus pensamientos les permitió avanzar a la par del más puro de los espíritus, el de Moisés. O sea, que la Septuaginta, hoy diríamos, con un lenguaje más actual, es una traducción inspirada. Y esto va a tener unas consecuencias, iba a decir que no os podéis imaginar. Alguno de los oyentes me imagino que a lo mejor las conoce. ¿Cuál es el problema o la fuente del problema? La fuente del problema es que el cristianismo se basó en el texto griego y no en el texto hebreo. Es decir, los primeros cristianos utilizaron la Septuaginta fundamentalmente, a veces parafraseada, pero utilizaron la Septuaginta y no el texto hebreo. Y os digo que esto tiene una trascendencia en la que no podemos entrar mucho. ¿Por qué? Porque hoy día los textos o las Biblias católicas tienen una serie de libros que no aparecen en las protestantes. ¿A qué se debe? A que la Biblia católica se utilizó siguiendo el texto griego, mientras que la Biblia protestante prefirió el texto judío. Y entonces ahí ortodoxos y católicos concuerdan, pero los protestantes tenemos menos libros. Y el origen de esta cosita, de la que también sería para hablar largo y tendido, lo dejaremos para otro momento. Cuestiones también, y solamente por citar un ejemplo donde van a surgir estas cuestiones, pues al principio del Evangelio de Mateo nos aparece que Jesús nació de una partenos, dice en griego, de una virgen, porque el profeta Isaías decía que una virgen daría a luz, pero el texto hebreo utiliza la palabra alma. Alma significa mujer joven, pura o doncella, pero no la palabra hebrea para decir virgen, que es betulá. Existía una palabra para virgen, pero no es la palabra que aparece en el texto hebreo.
¿Por qué Mateo utiliza la palabra partenos? Porque es la palabra que aparece en la Septuaginta. Bueno, algún problemilla por ahí saldría, alguna cosa que habría que ver con más detenimiento. Bueno, estando así las cosas, ya los judíos tienen su Biblia en griego para que la puedan entender. Los seleucidas están en lucha contra los ptolemaicos y van a derrotarles. Entonces, como veis ahí, fijaos en el imperio seleucida, cómo se extiende por todo lo que era antes Medo-Persia y llega también a ocupar, por supuesto, toda la zona de Siria, Damasco, Tiro y también Jerusalén. Y vamos a entrar en una segunda etapa no tan respetuosa para los judíos y para la religión judía, que va a ser la etapa seleucida. ¿Por qué? Porque los seleucidas quisieron imponer a los judíos las prácticas y las costumbres helénicas. Ahí veis cómo los seleucidas entran y pasamos de esa primera etapa greco-egipcia a una segunda etapa greco-siria. Los grecosirios no respetaron el judaísmo y quisieron imponer la cultura griega. Y aquí vamos a tener problemas. El personaje más representativo, que también muchos de vosotros conocéis, es el famoso Antíoco IV Epífanes, rey sirio de la dinastía seleucida desde 175 a.C. hasta el 164 a.C. Este es tremendo. Y vamos a ver en el libro de Macabeo cómo se nos cuenta un poquito la historia de este señor. De esta raíz salió un retoño, el malvado Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma y empezó a reinar en el año 137 de la dominación griega. Por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles, fijaros qué forma de engañar, porque el gran problema que va a surgir en este momento es: aceptamos la cultura griega, nos adaptamos a la cultura griega o la rechazamos completamente. La adaptación o la resistencia. Esto es lo que está en juego. Esto es lo que está en juego. Continuamente. Entonces, algunos judíos aparecieron en Israel renegaron, según el relato del libro de los Macabeos, renegaron de su fe judía diciendo, hagamos un pacto con las naciones. Ya sabemos la perspectiva desde la que está escrita el libro de los Macabeos. No es adaptación, es resistencia. Hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. O sea, como nos ha ido mal estando en contra de nuestros vecinos, ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a aliar con ellos. Y sigue contando el libro de Macabeos, reconociendo algo que tenemos que tener en cuenta, porque el judaísmo en tiempos de Jesús, como insistimos en la clase anterior, era un judaísmo muy plural, no había un único judaísmo. Cuando pensamos, bueno, es que Jesús era un judío, sí, pero ¿qué tipo de judío era Jesús? Porque no había un judaísmo, sino yo creo que es más adecuado decir, había judaísmos. Y ahí vemos una distinción, igual que hay hoy día, ¿no? Los de derechas y los de izquierdas, y los neutrales y muchos más grupos, ¿no? Pero esos bloques, aquí tenemos lo mismo. A algunos del pueblo les gustó esto. Les gustó esto de hacer alianza con las naciones, alianza con el invasor sirio. Sirio-griego, con Antíoco. Y se animaron a ir al rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Construyeron un gimnasio en Jerusalén, como acostumbraban los paganos. Y, ¿sabéis? Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión. ¿Por qué? Porque las competencias de los griegos, los corredores corrían desnudos, peleaban desnudos, y claro, pues los judíos les daba vergüenza que se vieran que estaban circuncidados. Y los judíos dejan de circuncidarse. Habrá por ahí un seguidor de Jesús que luego nos va a decir que la circuncisión importante no es la que se hace con un cuchillo en la carne.
sino es la circuncisión que se hace en el corazón. Pero eso ya es otra historia que nos queda todavía unos poquitos de siglos para llegar ahí. Renegando así de la alianza sagrada. Y se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. Antíoco Epífanes es también el que hace lo de la abominación desoladora, que es ni más ni menos que sacrificar en el templo de Jerusalén, ¿qué pensáis? ¿Una vaca, un cabrito, una paloma, un cerdo? O sea, los judíos se dejan de circuncidar, el templo es profanado, y el rey, este Antíoco, que debía ser una joya como estamos viendo, publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo. Se acabó la distinción entre judíos y gentiles, según Antíoco Epífanes, porque ahora todos vamos a ser gentiles, abandonando cada uno sus costumbres propias. Todas las otras naciones obedecieron la orden del rey y aún muchos israelitas, fijaros el dato, muchos judíos aceptaron la religión del rey, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El templo era el lugar sagrado de la religión judía, como comentábamos, o sea, lo más importante en el judaísmo antiguo, lo más ancestral, había sido ese tabernáculo que acompañaba en el desierto a los judíos, que luego se fijó. Y ahí es donde estaba la presencia de Dios, de manera palpable, en el templo y dentro del templo, en el santo de los santos, en el lugar santísimo. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, que hacían profanar el sábado, las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado, que mandaban construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros, dejar de circuncidar a los niños y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos. Estando así las cosas, otro gran imperio que veremos en algún momento, pero que es también clave para entender qué pasaba con Roma y con Judea, qué significó Judea para los romanos, hay que entender que más allá de Judea estaban los partos, que era un imperio muy poderoso. Entonces, los partos están enfrentándose, están quitando poder a los seleucidas. Van a acabar con ellos, con los seleucidas. Los partos se apoderan prácticamente de la totalidad, como veis aquí, de la totalidad de lo que antes era el imperio de los seleucidas. Claro, a los seleucidas les queda muy poquito por aquí, esa franja costera que une Medo-Persia con Egipto. Les queda muy poquito. Y además, para más Inri, hay una inestabilidad en el Mediterráneo porque hay piratas que salían de la zona de Cilicia, de donde era Pablo de Tarso. Tarso era la capital de Cilicia. Y entonces, en esta tesitura, los judíos aprovecharon para rebelarse. Cuando los partos están atacando, cuando hay piratas en la zona oriental del Mediterráneo, ¿qué es lo que pasa? Dicen los judíos, estos judíos, que no les gustaba para nada la helenización. Esta es la nuestra. Y se produce la famosa revuelta de los macabeos. Años 167, no 1000, sino 167 a 142 a.C. Matatías y sus hijos se van a rebelar contra el poder de los seleucidas. Y el nombre de Judas Macabeo significa el martillo, conquista Jerusalén y vuelve a consagrar el templo. Y se hace una serie de ceremonias donde ya Jerusalén, la ciudad de David, ¿la ciudad de quién? De David, que es el rey, la ciudad del rey, la ciudad de la paz, menuda ciudad de paz desde entonces ahora, pero bueno, es la ciudad de la paz.
Dentro de Jerusalén lo más importante es el templo, pues hay que limpiarlo de aquella profanación que habían hecho los seleucidas. Bueno, y este es el origen de la famosísima fiesta de Hanukkah. Lo que celebran los judíos en Hanukkah, pues ellos lo celebran, que lo sigan celebrando. Pero lo que ahí aconteció fue lo siguiente. Han conquistado Jerusalén y dicen, bueno, pues ahora vamos a ser reyes. Ahora vamos a volver a establecer el reino de Israel. ¿Y los reyes quién van a ser? Los asmoneos o macabeos, que es lo mismo. Pero hay alguien que se opone. Vais a ver las consecuencias de esto. Va a haber alguien que se opone a que los macabeos sean reyes de Israel. ¿Quiénes? Los sacerdotes del templo. Hemos limpiado el templo, fenomenal, hasta ahí todo bien. Pero nosotros no vamos a consentir que un macabeo sea nombrado rey. ¿Por qué? Porque la dinastía tenía que ser de la casa de David, descendientes de David. ¿Cómo enfatiza, verdad, el Nuevo Testamento esto? Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los macabeos? Si yo soy un gobierno y el Tribunal Constitucional, yo hago una ley, y el Tribunal Constitucional no está de acuerdo con la ley que yo voy a hacer, ¿qué es lo que hace? Cambio el Tribunal Constitucional. Que los sacerdotes no me apoyan, me los cargo. Y pongo otros. Y pongo otros. Los macabeos masacraron a los sacerdotes del templo. Esto es lo que se celebra en Hanukkah, pero a mí me parece una celebración un poco rara. Unos poquitos consiguen huir. Estos, ¿dónde se van? Al desierto, escapan. Es el origen de los esenios. El verdadero sacerdocio, los que se consideran los puros. Y hay otros que se van a quedar, que van a ser nombrados los nuevos sacerdotes, los que se van a encargar de las cuestiones del templo, que son los famosos saduceos. Que estos son los que les van a estar, ¿cómo se dice? Moviendo el agua, bañando, dando una capita de cera, siempre a los gobernantes. Primero a los macabeos y luego a los romanos, los saduceos, que los vamos a encontrar, por supuesto, en tiempo de Jesús. Y entre unos y otros, esto volveremos a hablar de ello para ver un poco las diferencias. A los saduceos lo único que les importaba es que los sacrificios del templo se realizaran de la manera establecida por la ley. Por eso los saduceos van a decir, lo único que es inspirado por Dios es el Pentateuco. Los profetas, déjate de profetas, que esa gente se meten con el poder, que se meten con los sacerdotes, diciendo que son llaga corrupta y podrida y todo esto. No, eso nada. Nos quedamos solamente con los 5 libros de la Torá. El Mesías, en tiempos de Jesús, los saduceos, que no venga el Mesías, porque los saduceos estaban muy bien con los romanos, como veremos después. Y tenían enfrente a una serie de personajes muy importantes, otro grupo importantísimo, bueno, que van a ser los fariseos. Son rabinos que se van a oponer a este sacerdocio del templo, que es un sacerdocio que no es lícito. Pero en lugar de irse como hicieron los esenios, estos se quedan y van a decir, mira, es que lo importante es el cumplimiento de la ley, la moral. Eso es lo que es realmente importante. Y lo que hacen es interpretar la ley.
Por ejemplo, en la cuestión de los sacrificios, para los fariseos lo importante era ser puro y limpio delante de Dios, porque lo que estaban haciendo los saduceos en el templo, eso no estaba bien. Lo que había que hacer era cumplir la ley. Y si uno pecaba, lo primero y lo más importante era que se arrepintiera de corazón. Luego, si quería llevar la ofrenda al templo, que la llevara, que no pasa nada, está bien. Pero lo primero era la pureza y la limpieza de corazón. Y estos rabinos itinerantes, que iban de un lugar a otro, formaron escuelas. O sea, que cuando hablamos que había muchos judaísmos diferentes en la época de Jesús, tenemos que entender esto, que había esenios, que había saduceos, que había fariseos, pero que incluso los propios fariseos estaban, iba a decir, divididos en distintas escuelas. Shammai, Hillel, que unos eran más radicales, otros eran más aperturistas. Había distintas escuelas dependiendo del rabino. Según el rabino había distintas escuelas farisaicas, dependiendo de los maestros, porque lo que hacían era interpretar la ley, analizar la ley, estudiar la ley, acercar la ley al pueblo. Y estaban también todos los judíos que estaban en la diáspora, que eran fundamentalmente helenistas. A estos llegaban fundamentalmente las escuelas de los distintos rabinos. Entonces, ¿qué tenemos en el judaísmo del Segundo Templo? Tenemos un pluralismo sectario, utilizando la palabra que utiliza Flavio Josefo para hablar de estos grupos religiosos, y dentro de ellos, el más importante, el rabinismo farisaico. Y del rabinismo farisaico es de donde descienden, ya lo explicaremos porque llegará el momento de explicarlo, los judíos actuales. Los judíos actuales no descienden de los saduceos, de los esenios. Lo que nos ha quedado, lo que les ha quedado a los judíos, es ese judaísmo de los fariseos, por un lado. Y el judaísmo helenizado que tenemos otros es el cristianismo. ¿Fue Jesús un rabino más? Le llaman maestro bueno, ¿verdad? Era un maestro. ¿Interpretaba la ley? Sí, interpretaba la ley. ¿Explicaba la ley? Sí. Con mucha autoridad, ¿verdad? La gente se admiraba de cómo Jesús explicaba. Entonces, ¿era en principio el judaísmo un movimiento de renovación de carácter farisaico? Lo veremos en los próximos capítulos. Pero es una pregunta que todavía se sigue haciendo en la historia. Bueno, pues tenemos ahí el reino de los macabeos, que va a ser por fin, ya no depende de los asirios, de los babilonios, de los persas, ni de los griegos, de los helenistas. Tenemos ahora por fin el reino de los macabeos o el reino de los asmoneos, casi durante un siglo. Desde el año 164 antes de Cristo, ¿no? Hemos conseguido la independencia. Y ahí veis cómo se van extendiendo los distintos territorios. ¿Sí? Antes de la ocupación romana, después de la victoria de los macabeos, surge una dinastía judía que erigió Israel durante un breve periodo de tiempo, hasta la presencia militar romana, que acabó con la dinastía asmonea en el año 53 a.C., que es la siguiente etapa que vamos a ver, la etapa de los romanos. Los romanos van a intervenir en el gobierno de Israel, en el gobierno de Judea, y el personaje que va a intervenir allí es Pompeyo. Pompeyo, que fue también un amigo y luego un rival de Julio César, que ya de esto hablaremos, de esa rivalidad entre Pompeyo y Julio César en la siguiente clase. Y estos acabarán con la dinastía de los asmoneos. Pompeyo se había hecho famoso porque había habido unas revueltas, ni más ni menos que en Hispania,
Y Roma envió a este general en el año 76 a.C. para combatir con Sertorio, al que derrotó. Entonces ya un general importante, un general famoso. El segundo triunfo de Pompeyo, ni más ni menos, es contra la rebelión esta tan famosa de los esclavos, encabezada por Espartaco, que se fueron extendiendo no por Roma, por la península itálica, causando muchísimos problemas, y al final Pompeyo, también estaba por ahí cerca su amiguito, su amigo Julio César, derrotan a Espartaco. Bueno, y le vamos a ver intervenir en esos conflictos que os decía que había en la zona de Cilicia por los piratas. Entonces le dicen, bueno, pues ya has la parte occidental del Imperio Romano, o sea, Hispania, la has pacificado, también la parte central, la península, con la derrota de la rebelión de los esclavos dirigida por Espartaco, pues ahora a la parte oriental tenemos otro problema muy gordo, es que hay piratas que una de las cosas que más le interesaba a Roma era el comercio, que están interfiriendo con los barcos que vienen del otro lado, que vienen de Oriente. Entonces va allí a derrotar a los piratas. De ahí le vemos en la península de Anatolia, una foto también de una ciudad, Anemurium, al sur de Turquía, que era un refugio de piratas, pues desde ahí salían, ¿no? Y se embarca también en campañas en Ponto y en Armenia. Como resultado, para pacificar esa zona de conflicto causada por las injerencias de los piratas, Roma va a empezar a controlar Siria. Siria se va a convertir en una provincia de Roma. Ahí que se va a establecer Roma, Pompeyo y sus soldados. ¿Y qué es lo que pasa? Que mientras tanto, un poquito más al sur, en el reino de Judá, el reino de los macabeos, hay una disputa entre dos hermanos. Por un lado está he puesto el nombre, Icarno, y por otro lado estaba Icarno II, y por otro lado está Aristóbulo II. Entonces, a ver quién puede más. ¿Y qué es lo que pasa? Que tanto uno como otro le van a pedir ayuda a Pompeyo para que elimine a su rival. Entonces tienen entrevistas con Pompeyo, que está en Siria, y le van a pedir que intervenga a su favor. Va Icarno II, va Aristóbulo II, y por si esto fuera poco, van también delegados de los fariseos, para pedirle a Pompeyo que intervenga en la situación. Todos piden ayuda a Roma. Pero Aristóbulo II cometió el error de desafiar a Pompeyo. Y esto es lo que le da pie a Pompeyo a intervenir en favor de su hermano Icarno y a llevar sus tropas a Jerusalén. O sea que los romanos entran en Judea por petición de los judíos. Bueno, de los judíos es demasiado decir, por petición de los líderes de los judíos, enfrentados en un conflicto bastante importante. Y fijaos cómo este historiador judío de nacimiento, pero luego adoptado por la dinastía de los Flavios, nos cuenta cómo fue aquella intervención. Murieron 12.000 judíos. Los romanos tuvieron muy pocos muertos, aunque sí muchos heridos. De entre las desgracias que entonces padecieron, nada afectó tanto al pueblo como el hecho de que los extranjeros pusieran al descubierto el recinto sagrado del templo. Ahí sí que les hirió, porque el templo era lo más sagrado. La tierra es santa, la tierra para el pueblo de Israel es algo muy importante, pero dentro de la tierra Jerusalén, y dentro de Jerusalén el templo. ¿Y qué es lo que pasa? Que habían conseguido echar a los seleucidas, a los greco-sirios, pero ahora los romanos entraban al templo, que hasta ese momento había permanecido
sin ser visto. Perdóname, no estoy muy fino con esto. Pompeyo entró, continúa Flavio Josefo, Pompeyo entró con los suyos en la cámara del santuario. O sea, no solamente entró en el templo, sino que entró dentro del lugar santísimo, en la cámara del santuario, donde solo estaba permitido entrar al sumo sacerdote, y contemplaron lo que había dentro. Todos los objetos completamente de oro como el candelabro, las lámparas y la mesa, los vasos y los incensarios, una gran cantidad de perfumes y un tesoro sagrado de casi 2000 talentos. Esto es lo que había allí. ¿Qué es lo que no vieron? Flavio Josefo, pues estamos leyendo en historia, en las guerras de los judíos, ¿no? ¿Y qué hizo Pompeyo? No tocó nada de esto. Los objetos sagrados. Los romanos también eran muy supersticiosos. No tocó nada de esto, ni ningún otro de los objetos sagrados, sino que al día siguiente de la toma de la ciudad mandó a los guardianes del templo, los saduceos, limpiar el lugar y celebrar los sacrificios según la costumbre. Esto es lo que hizo Pompeyo. Entra, vale, profana, porque es un impuro, es un incircunciso, entra en el lugar santísimo, pero luego dice, cuidado que a lo mejor me he sobrepasado, me he excedido. Volver a hacer otra Hanukkah, volver a limpiar otra vez el templo. Como consecuencia de esta actuación, que era propia de un buen general, a ver, Flavio Josefo está escribiendo ya siendo Flavio, siendo un servidor de Roma, por decirlo de alguna forma, como consecuencia de esta actuación, que era propia de un buen general, se atrajo al pueblo por su benevolencia más que por miedo. O sea que igual que Alejandro, también Roma, en este caso Pompeyo, fue bien acogido. Entonces, fijaros, ¿qué es lo que no vio Pompeyo cuando entra dentro del templo? No vio ninguna imagen de Dios, no vio ningún ídolo, no vio ninguna estatua. Entonces se quedó completamente sorprendido y dijo lo siguiente: cuando Pompeyo entró en el templo de Jerusalén, al no ver ninguna imagen de Dios de Israel, declaró que los judíos eran ateos. ¿Dónde está? Pues mira, al final, aquí hay oro, aquí hay un candelabro, aquí hay incienso, pero aquí no hay ninguna imagen a ningún Dios. Y esta acusación es precisamente la que los perseguidores de la Iglesia, los primeros perseguidores del Imperio romano, van a hacer a los cristianos. Les van a acusar a los cristianos de ateísmo. Curioso. Bueno. Judea no es convertida todavía, Siria sí, pero Judea todavía no es convertida en una provincia, sino es un reino vasallo de Roma. Hircano II no es rey, sino que es sumo sacerdote. Y Pompeyo regresa a Roma para celebrar sus triunfos. Ahí veis la entrada, en fin, ha derrotado a Sertorio en Hispania, a Espartaco, a los piratas, ha pacificado Oriente y ha conseguido tener un reino vasallo al sur de Siria, que lo que está haciendo es separar el imperio romano del otro gran imperio que yo os decía que se está formando en ese momento, que ya se ha formado, que es el imperio de los partos. Entonces, Israel va a ser como una frontera, una tierra que no tiene mucho valor en sí misma. Además, fijaros, su religión va a ser, por los romanos, como veremos a partir de las próximas clases, va a ser algo completamente despreciado. Pero ¿qué religión más pobre que solamente tiene un dios? ¿Cuántos dioses tenían los romanos, que eran politeístas? Y no solamente que solamente tiene un dios, sino que en palabras de Pompeyo no tienen ninguno, ni siquiera tienen un dios. O sea, desde el punto de vista religioso y cultural, despreciable. Desde el punto de vista histórico, ocupados por unos, ocupados por otros. Ahora, ¿qué valor tiene Judea para los romanos? Que es
esa frontera que les separa de su otro gran rival que tenían hacia Oriente, que eran los persas. Hacia el norte tenían a los germanos, las tribus germánicas, que de vez en cuando daban algo de guerra, pero hacia el Oriente tenían precisamente a estos partos. Y esto fue, pues, también esa frontera sirio-palestina fue en fin, la duda o el motivo de lucha de mucha parte de la historia de Roma. Y pues por fin vemos que Roma entra en la historia del judio-cristianismo, ¿no? Ya en la próxima clase la dedicaremos plenamente a analizar esto. Y nos queda solamente un cuarto de hora para preguntas. Me disculpáis, esta clase no sé qué ha pasado, pero los problemas técnicos entre mi ordenador y el Zoom han sido grandes. No sé si tenéis alguna pregunta, los que estáis por Zoom, los que estáis en la sala. Y si no, os sigo contando cosas porque hay cosas muy interesantes que contar para aprovechar este cuarto de hora. Sí, Por aquí, Javi. sí. ¿Podrías comentar un poquito sobre los celotes? Sí, perdón un segundito. Sí, en la sala nos preguntan por los celotes. Y así que los que estáis por Zoom podéis hacer también, si queréis hacer alguna observación o comentario o pregunta. Por escrito, sí, sí, la mandéis al chat y nos aparece por aquí. Bueno, los celotes. Pues los celotes era otro grupo, eran los sicari, y la palabra sicari viene de sicar, que es una especie de daga que utilizaban. Y entonces van a representar otra resistencia al poder. El origen es complicado, saber exactamente cuándo aparecieron, pero lo que sí es cierto es que ya en tiempo de la invasión romana, del dominio romano, van a estar ahí los celotes. Y lo que representaban era la insurrección armada, de alguna forma. Veremos, y yo creo que en otra clase sí me gustaría comentarlo un poco más, que en este momento se va a desarrollar todo lo que es la apocalíptica y va a haber un resurgir muy importante del mesianismo. Entonces, ahí los distintos grupos judíos lo van a plantear de diferentes maneras. Los cristianos lo van a tener muy claro. El Mesías ya ha venido, el Mesías es Jesús, Jesús de Nazaret, ¿no? Pero había otras posturas. Por ejemplo, los esenios. ¿Qué pensaban los esenios? Los esenios pensaban que como el templo había sido profanado, aquello era el no va más, el no va más. Ellos dijeron, nos vamos. Y entonces vamos a vivir en el desierto. ¿Hasta qué momento? Fijaros que esta ida al desierto es súper interesante, porque el templo era el lugar donde Dios se manifestaba. Pero ¿dónde había conocido originariamente el pueblo de Israel a Dios? En el desierto. Y ahí que se van otra vez estos puros, estos cátaros, estos esenios, se van al desierto. ¿Y qué van a esperar? Que Dios les hable. Y Dios va a intervenir en la historia. Y cuando Dios intervenga en la historia y sus miriadas de ángeles vengan a destruir a toda la podredumbre que hay gentil y de falsos judíos en Jerusalén, entonces volvemos. Entonces, hay todo en las cuevas del Qumran, hay montones de textos que tienen que ver con esta apocalíptica, con este cambio que se va a producir mesiánico. Pero la única esperanza está en Dios. Fariseos. Pero los fariseos dicen, lo hemos hecho mal. El templo está mal. Ahí hay una crítica de los fariseos al templo que también lo vamos a ver en el Nuevo Testamento con los cristianos, con los primeros cristianos, con Esteban. Vamos a ver un episodio de Jesús diciendo que habéis convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Bueno, los fariseos lo que van a decir es no, es por el arrepentimiento, por volver otra vez a la ley de Dios. Ahí es que Dios va a mirar con favor a su pueblo cuando seamos suficientemente buenos y ahí es cuando Dios nos va a restaurar, cuando seamos lo suficientemente buenos. Dios enviará entonces al Mesías. Los saduceos están contentos como están las cosas, porque Pompeyo
les va a permitir que estén ahí, pero después los romanos van a querer que el templo siga funcionando, porque a los romanos les venía bien todos los dioses. Cuanto más dioses tengamos, mejor, siempre y cuando intercedan por Roma. Entonces los saduceos con el templo les iba de maravilla. Era un negocio tremendo. ¿Por qué? Porque la gente que venía de la diáspora a ofrecer sacrificios no podía traerse los corderitos porque se les morían en el camino. Entonces vendían los corderitos y traían monedas de Hispania. Pero cuando llegaban a Jerusalén, ¿qué tenían que hacer? Cambiarlas por las monedas en curso legal. Y eso era un negocio tremendo. Entonces los saduceos encantados de la vida. Y si no viene el Mesías o tarda mucho, mejor. Y los sicarios, los celotes, decían, bueno, el reino de Dios va a venir porque esto es tremendamente malo, esto es horrible, y ya que va a venir y va a exterminar, pues ¿por qué no le echamos una manita? Y entonces aprovechaban precisamente para toda esa maldad que podía haber, pues de tanto del poder político como incluso del poder religioso, asesinar y quitar del medio a sus rivales, a sus enemigos. No sé si más o menos hemos contestado, ¿no? Dice, yo si te has dejado algo en el tintero, prefiero escucharlo. Pues si hay cosas que son interesantes, pues ahora comento alguna. Esto dice Carlos, vale. ¿La región se llamaba Palestina antes del Imperio Romano? No, sería la región de Judea. Creía que fueron los romanos quienes le dieron este nombre. Pues tienes toda la razón del mundo. Roger Marshall, pues sí. Sí, sí. Nos referimos a la tierra de Palestina al hablar de ella desde nuestra perspectiva actual, aunque habría que decir también ahora el Estado de Israel, pero sí, la tierra de Palestina era la tierra de Judea. El reino del norte, ¿os acordáis Israel? El reino del sur, Judá, capital Jerusalén, capital del reino del norte, Samaria. En el Nuevo Testamento, además, se habla de Israel. ¿Algo más? ¿Alguna cosa interesante más? Pues sí, había alguna cosa más interesante que contar sobre la cultura helenística. No sé si tenéis alguna pregunta en la sala, vale, pues ¿sí? Si no hay preguntas por Zoom, pues 10 minutos. Fijaros, esta idea del sincretismo, de la unión de cosas diferentes, ¿no? Tiene una trascendencia muy grande. La cultura occidental, que tiene raíces cristianas, la cultura occidental surge del cruce, por un lado, de la filosofía y la cultura estética, literaria, artística, mitológica griega, del derecho romano y de los valores judio-cristianos. Entonces, gran parte de esto se conformó en Alejandría. De ahí su trascendencia, ¿no? Ahí tenéis algo que hizo que el mundo que se van a encontrar después los romanos fuese un mundo que ya estaba bastante unificado. Y estaba unificado por medio de la cultura, por los gustos que tenían. Y esto se ve, por ejemplo, en la lengua. La lengua que se hablaba en las ciudades era la lengua que los herederos de Alejandro habían puesto como lengua de cultura y como lengua administrativa, que era el griego común o la koiné. Y el Nuevo Testamento lo ves reflejado cuando está escrito en ese griego común o en el griego de la koiné. Entonces, había una lengua común. Había unas formas estéticas comunes en la arquitectura, en la pintura, en el urbanismo. Las ciudades, las polis, son polis al estilo griego. Pérgamo, por ejemplo. Las ciudades de estas de Asia Menor, donde el apóstol Juan escribe, o el autor de Apocalipsis envía sus cartas, son ciudades griegas. Están en Turquía, están en la época ya del Imperio Romano, pero son ciudades construidas al gusto griego. Y una cosa importantísima, a mi modo de ver interesantísima, ¿qué era o por qué se caracterizaba esa adaptación o resistencia, el eterno dilema?
Pero fijaros en este, y lo sigue siendo, o sea, esto se sigue planteando entre los que son más puristas, ¿no? Y los que son, bueno, es que hay que ser un poco más contemporizadores, ¿no? Hay que acercarse un poco y se sigue planteando esto hoy día, ¿no? Bueno, ahí tenéis un ejemplo de lo que fue el helenismo analizado desde el interior de la cultura griega. Os he puesto dos esculturas muy distintas. Y una pertenece al periodo clásico y la otra pertenece al periodo helenístico. La del periodo clásico, los que estáis por aquí en la sala, ¿me podéis decir cuál es? El Discóbolo, eso es, el Discóbolo de Mirón. Y la otra se llama Laoconte y sus hijos. Bueno, ¿qué diferencias veis? Así, ¿son del mismo autor? No, porque son de épocas diferentes. Pero, ¿por qué diríamos que no son del mismo autor? ¿Qué diferencias veis o vemos entre estas esculturas? Ninguna. A ver, la del Discóbolo, ¿es una figura en movimiento? O sea, ¿está indicando movimiento? Sí. La de Laoconte también. Pero ¿lo reflejan igual? En el aspecto clásico es como si fuera una fotografía, ¿verdad? Han captado un momento en el que, de máxima tensión, cuando el discóbolo va a lanzar el disco, esto era el mundo de las ideas de Platón, la perfección idealizada, el movimiento congelado. Fijaos en el cabello del sujeto, no se le mueve ni un pelo. Su cara, ¿refleja a un hombre que está en tensión y que va a lanzar el disco? No. ¿Hay angustia? No, es la perfección del movimiento cristalizado en un instante. Esto es la Grecia clásica. Platón, Aristóteles, Sócrates, esa gente cuyos nombres os suenan mucho. La otra es una escultura del periodo helenístico. ¿Qué veis ahí? ¿Hay movimiento? Sí. Mirad los cabellos, mirad el pelo, mirad la posición del torso. La otra figura es una S que se va a utilizar después en toda la escultura. Bueno, aquí alguno sabe de arte bastante más que yo. Para reflejar siempre el movimiento, esta forma de S que tiene el discóbolo. Pero Laoconte, ¿cómo está? ¿Hay angustia, hay agonía? Eso fue el mundo helenístico. Fue un momento de un tremendo cambio, de una angustia, de un malestar y de una inquietud muy grande. ¿Por qué? Pues estoy hablando, ya os digo, en este momento, contándolos desde el interior de la cultura griega. Porque al hombre griego se le habían derrumbado las murallas que le garantizaban la seguridad. Las estructuras políticas de la polis, de la ciudad-estado, se habían derrumbado. Y ahora teníamos un mundo en el cual corrían de un lugar a otro hombres que vestían de color diferente, que tenían la piel de la cara distinta. El mundo parece que se movía debajo de sus pies. Costumbres que antes no conocían, religiones de países ignotos, estaban ahora en el propio interior de Grecia. Y el ser humano se sintió perdido. Y todas las filosofías, que no podemos hablar de esto, pero que es mi especialidad y lo que más me gustaría contaros, todas las filosofías que hay en este periodo, todo el pensamiento griego es un pensamiento soteriológico, que quiere decir salvífico. La gran preocupación de los hombres, pensantes de ese momento, era no la metafísica de Aristóteles, no las grandes ideas, ¿no? La gran preocupación de los hombres de aquel momento es ¿cómo puedo vivir la vida para ser feliz? Hay una serie de escuelas filosóficas que surgen en ese momento. Escepticismo. Para ser feliz, lo que tengo que hacer es no meterme en problemas, abstenerme del juicio. Me han decepcionado tanto que lo que dice el escéptico no sabe, no contesta. No me creo nada. No me posiciono. Los cínicos. Hay que huir de los convencionalismos sociales. ¿Para qué? Para ser felices. Y como hay que huir de los convencionalismos sociales, Diógenes andaba por ahí desnudo por la calle, porque la ropa es una convención social. Los cínicos. Los estoicos y los epicúreos, que les vamos a encontrar en Atenas, porque estas filosofías del periodo helenístico son las filosofías que va a haber también en el nacimiento del cristianismo.
Cuando Pablo llega a Atenas dice que había estoicos y epicúreos. Para ser feliz, los epicúreos, disfrutar de la vida, evitar el dolor y obtener el mayor placer posible. Los estoicos, ya que no podemos evitar el dolor, porque no lo elegimos en nuestras circunstancias, soportar la vida de la mejor manera posible. Aceptar el triunfo y la derrota sin inmutarnos. Esa es la forma de ser felices. Pero pensad que todo lo que están intentando es decirle al hombre cómo puede el hombre encontrar una salvación en un mundo que está agonizante. Esto era el pensamiento pagano. ¿Y los judíos? ¿Qué les pasaba a los judíos? Los judíos que habían estado oprimidos por un montón de pueblos tienen un breve periodo de independencia y ¡paz! Les van a venir, como vamos a ver la clase que viene, los romanos. ¿Y qué claman, qué gritan la mayoría de los judíos en ese momento? De rodillas, con lágrimas en los ojos. Que venga el Mesías que nos saque de esto. Y Gálatas 4:4 dice, pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, es decir, en su debido momento, porque nunca ha habido en la humanidad un momento en el que se hablase una lengua común, la koiné, que hubiese esas vías de transporte y de comunicación que tenía el Imperio Romano, que los griegos, que los pensadores, que los filósofos estuvieran buscando la salvación, no una filosofía teórica, sino una filosofía que les dijese cómo debo vivir para encontrar la paz. Y en la que los griegos decían que venga el Mesías. En ese momento, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido judía, en el cumplimiento del tiempo. Nosotros estamos viendo la historia desde un punto de vista histórico, pero hay también un punto de vista que a mí me parece muy interesante, que es el punto de vista teológico. Dios es también Señor de la historia. Quizá es la diferencia entre potencia y acto. La potencia del movimiento del discóbolo y todo el dramatismo y el dinamismo en el movimiento del acto en sí que vemos en Laoconte. Podría ser, perdón que no he visto, Sara, la pregunta antes. Sí, esto indica que el hombre clásico tenía su verdad en lo eterno, tenía su verdad en lo inmutable, pero el hombre del periodo helenístico tiene su realidad en el acto, en lo que está viviendo cada día. Y esto a mí también, y gracias por la pregunta, Sara, que me viene fenomenal, esto a mí me parece apasionante. ¿Por qué? Porque esto hace que el tiempo en el que Jesús vino al mundo sea un tiempo que se parece mucho a la época en la que estamos viviendo nosotros. Hoy no tenemos esas calzadas de Roma. Bueno, sí las tenemos debajo de muchas de nuestras carreteras aquí en España tenemos calzadas romanas y puentes romanos. Pero tenemos otras vías de comunicación que son Internet, donde se mueven las noticias de una forma espectacular. Tenemos más o menos un idioma que es el idioma del imperio, que es el inglés, no es el griego de la koiné, pero si uno quiere estudiar medicina y tiene que buscar un libro especializado, tienes que leer en inglés. Pero es que el pensamiento de la gente, nuestro espíritu, es muy parecido al que había en aquella época. Para los griegos, por ejemplo, el amor ideal, para los griegos clásicos, era el amor homosexual. O sea que hoy día nos escandalizamos de muchas cosas, pero aquella época se parece mucho, mucho a la nuestra. La porneia, la inmoralidad sexual, entonces no era inmoralidad a los ojos de los judíos y de los cristianos, pero no a los ojos de la cultura en la que estaba viviendo el mundo en aquel momento. Y las filosofías que había en aquel momento, los que hemos estudiado estas cosas, pues es que es lo que hay hoy día. ¿Cuántos escépticos hay hoy día? ¿Cuántas personas que están desilusionadas de todo y no creen en nada? Y que lo único que quieren es vivir el día a día. Escépticos, unos cuantos, ¿verdad? Personas que ya no creen en nada. ¿Cuántos epicúreos? ¿Cuántas personas que lo que buscan es el placer? ¿Cuántas personas que viven en ese mundo también del culto al cuerpo, de la dureza, de la rigidez, del legalismo, estoicos y cínicos? No estoy hablando de política, pero ¿cuántas personas no? Dicen, no, lo que hay que hacer es salir del sistema. Los antisistema, los cínicos de aquel momento. Y se me ha olvidado poner otra escuela, o en este cuadro cabría.
Los neoplatónicos, el neoplatonismo, cuánto misticismo, la nueva era de la actualidad. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Yo no sé si ahora las circunstancias son muy parecidas y se va a cumplir el tiempo también en el que Dios enviará a su Hijo. No lo sé, pero que aquel mundo se parecía mucho al nuestro, a mí me parece apasionante. ¿Por qué? Porque cuando abro las páginas del Nuevo Testamento, yo puedo ver a la sociedad del mundo en el que estoy viviendo ahora. Y me perdonáis porque me he pasado 4 minutos, pero empezamos un poco más tarde. Os emplazo para la próxima sesión, que será en enero, el segundo sábado. Ya os enviaremos algún mensajito para recordarlo. Muchas gracias por vuestra asistencia y hasta la próxima. Un abrazo a todos.